estamos aquí, sentadas en unos tabletes que no son toys, pero sí vintage. Sí. Conversaremos con Ana acerca de su última obra, La sangre siempre, que es la sexta de la serie de los casos del comisario Caravaggio. En primer lugar, hablemos un poquito de Ana. Ana Gomila Domela, madrileña, de apellidos, bueno, madrileña, nació en Valencia, este es un pequeño... Sí, pero no tiene importancia. No tiene importancia, podemos decir que vivió en Madrid. Sí. Apellidos, pero menorquines. Es ante todo una ciudadana del mundo. Ha vivido en Madrid, en Barcelona, Italia, Sí, en Roma concretamente. Sí. Pero acabas viviendo en Menorca. Sí. Después nos explicas, ¿no? De carácter inquieto, eres polifacética. Realmente no sé en qué orden decir todas tus aptitudes. Eres profesora, escritora, cantante, bailadora de flamenco y de lo que leche. Entonces también le gusta muchísimo el buen comer, la cultura musulmana, las lenguas en general, y es amante de los viajes auténticos. Y cuando digo auténticos es porque le encanta pasar desapercibida, como si sea una lugareña más, y nunca quiere ser la turista. Sí, pasar desapercibida es un poco difícil. Como veis, soy un poco grandullona, pero bueno, sí que intento integrarme al máximo, eso sí, en cualquier sitio que visite. Perfecto. Aparte le gusta también la medicina, lo digo porque esto también lo veremos en su obra, hay algunas notas. Creo recordar que me dijiste que fue tu tercera opción. Sí, cuando tenía que apuntarme a la universidad, la primera clarísima era filología, luego pues historia del arte, que también es bastante lógica viniendo de mí, y la tercera, y lógica del todo para todo el mundo, menos para mí, era medicina, porque el tema de los venenos y demás, pues me apasiona, con lo cual, pues bueno, este tipo de literatura me da pie a analizar esos malos instintos que subyacen también en la carrera de todo médico, ¿no? Hay una frase de Freud, ¿te acuerdas? Exacto, aquí la tengo, ¿eh? Incluso hay una frase en su novela que dice: si el cirujano no fuese cirujano, sería un asesino. Vale, Ana es de esas personas con las que puedes conversar horas y entretenerte, aprender y reír a partes iguales. Es un placer haberte conocido, haber coincidido en estos momentos, yo creo que en el momento preciso, ¿vale? Hay una máxima que suele decir que es tiempo que tienes, tiempo que utilizas, y últimamente lo hemos aprovechado bastante bien. Bueno, lo hemos aprovechado juntas, que también está muy bien. Exacto, ¿vale? Hoy estamos aquí, pero para hablar del caso número 6 de la serie del comisario Caravaggio, y puedo decir también que el número 6 es un número que suele estar relacionado con la mente y con el corazón. Aquí lo vemos, en la obra también veremos que hay cierto equilibrio entre lo que sería la parte más mental, ¿no? De resolver un crimen, y la parte más humana, ¿no? Que envuelve toda la obra, y sobre todo la relación que trazas entre los personajes. Sí, ¿no? Sí, porque bueno, como los lectores de la serie, porque no es una saga, es una serie, ya saben, ahora mismo hay dos personajes. Cuando empezó la serie, en un acto reflejo, era básicamente un protagonista, el comisario Caravaggio. En Corazón tan Negro seguía siendo ese protagonista casi único, con una serie de secundarios que gravitaban a su alrededor. En La muerte en vacaciones ya entraba con fuerza un segundo personaje principal, y a partir de Así eres, que es el cuarto, el quinto, tal y como están colocados es el quinto, el de la raza, el de color rojo, ahí ya tenemos un segundo personaje principal. Y como decía Gracia, están muy equilibrados en ese sentido. Caravaggio es puro corazón, pero de primer impacto, lo que primero se ve, lo más presente, es la mente, es cómo rige él, cómo lo gobierna todo, cómo lo piensa, lo racionaliza y lo vive de una manera más ética, más filosófica. Y el otro, sin embargo, es puro corazón, es un bruto, el pobre, y entonces es pura pasión, puro sentimiento. Entramos pues ya en La sangre siempre. Y antes de eso, quería presentarla a ella, que es Gracia Dubón, compañera mía de fatigas en el instituto, que es nuestro trabajo oficial, aunque no sea el que más nos interesa, a lo mejor, ¿eh? Ella ha hablado mucho de mí,
Yo de ella también sé cositas y puedo decir que casi todo lo que veis es obra suya. Yo he colaborado, pero su marido seguro que se lo imagina. Toda esta disposición, este montaje, este colorido y demás, basado en mi novela, ha sido ideado y colocado básicamente por ella. Yo aquí he hecho de pinche, he puesto las cosas donde me ha dicho. He tenido alguna idea de bombero, como lo de matar a la granada pobrecita que la tenemos aquí toda descuartizada, pero por lo demás ha sido idea suya. Y bueno, además de una gran profesora, que no nos enrollaremos con eso porque es viernes y viene el fin de semana y nos tenemos que olvidar del instituto ahora. Estamos de puentes. Estamos de puente. Es una enamorada del arte, ¿eh? Y así como le gusta la decoración, pues también le gusta la pintura, le gusta la música y le gusta todo lo que sea el buen vivir. Así que eso lo tenemos en común, clarísimamente. Nosotras y Caravaggio y su pareja. Exacto. Venga, pues vamos a empezar. En primer lugar, para que, no sé si todo el mundo también ha leído todas las obras, pero quiero que nos expliques dónde y cuándo se germina esta serie. La serie. La serie. No esta, sino la serie. No esta, la serie. Pues hay como dos escalones. La primera de todas, que es un acto reflejo, la de color verde. Esta era un libro que tenía escrito por ahí, pero no corregido ni perfeccionado, no estaba perfilado, estaba un poco a lo bruto. Era un borrador muy avanzado, pero no dejaba de ser un borrador. Y entonces un día, justo antes de irme a un curso de verano, esto era en mayo, junio del 2019, leí un artículo de periódico hablando de la autopublicación y de una serie de personajes, ¿no? de escritores o de aspirantes a escritor que habían publicado libros de una manera relativamente fácil y sencilla en Amazon. Y entonces dije, pues yo este texto que ya lo tengo, ¿por qué no lo termino de corregir, lo pongo un poco mono y lo publico como experimento? Y lo hice así un poco a lo tonto. Y no era el principio de una serie, sino que era un libro aislado. Y ya, ahí se quedó. Luego, al medio año, ya habéis notado que he dicho julio de 2019. Bueno, pues al medio año vino nuestro amigo el COVID, del cual intentamos olvidarnos todos los días, pero es muy reciente, fue muy duro y muy grave. Y nos encerró a todos en casa, cosa que, como los que me conocen bien ya saben, llevé fatal, porque soy claustrofóbica y solo me faltaba meterme en casa. Y lo poco que salía de casa con mascarilla, a mí me daba algo. Y entonces necesitaba canalizar mis malos instintos, necesitaba matar a alguien. ¿Y qué mejor manera de matar a alguien que a través de la literatura, que es algo que no te lleva a la cárcel ni tiene consecuencias penales de ningún tipo? Y a partir de Corazón tan negro, pues ya, bueno, Corazón tan negro lo escribí para desahogarme y a partir de ahí todo vino rodado. Terminé Corazón tan negro y los flecos que dejaban sueltos Corazón tan negro cristalizaron enseguida en La muerte en vacaciones. Esa pareja que había surgido ahí, ¡pam!, tenía que tener una continuidad en Así es, ya me llevó directamente a aquel trueno y de aquel trueno a La sangre siempre me dije, no, voy a descansar, no quiero saber nada de literatura durante unos meses, mis niños, mi trabajo, mi no sé qué, mi no sé cuántos. Mentira, a las 3 semanas ya estaba metida en una nueva historia. Así que bueno, ese es el germen. Exacto, muy bien. Sí. Por eso es eso, un periodista dijo, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Del confinamiento, pero en parte es eso, lo pasaste mal, pero también te ha dado. Sí, pues, también me ha dado esto, claro. Exacto. Claro. Muy bien, otra pregunta, ¿por qué Estambul? Yo intuyo que eres una fan de Agatha Christie, intuyo que algo hay allí, sabemos que Agatha Christie estuvo en Estambul en 1928, creo recordar. La primera vez. Después viajó hasta Bagdad en el Orient Express, escribió su novela en el Pera Palace, en el que has estado. Por lo tanto, ¿qué hay? ¿Por qué Estambul? ¿Por qué eliges? Eso tampoco es muy racional, ¿eh? Como dice mi personaje en La sangre siempre, Caravaggio llega un momento en el que le hacen la misma pregunta, ¿no? Y él dice, pues no lo sé. Y mira que es racional, es alguien que se autoanaliza y autoanaliza a los demás, o sea, analiza a los demás, quiero decir. Y sin embargo dice, es que tengo la impresión de que en lugar de conocer una ciudad que debería ser nueva para mí, la estoy reconociendo, ¿no? Es como si fuera un déjà vu de estos. Y él se reencontrara allí con parte de su pasado o con cosas que lleva dentro, que tiene dentro y que él va descubriendo, más que nada. Pero no lo racionaliza mucho. Llega y se encuentra en su lugar. Y es lo que a mí me pasa. Es una ciudad que me acogió estupendamente desde el minuto 1. No es una ciudad fácil.
en muchos sentidos, y sin embargo yo allí me siento como en casa, me la conozco genial, me oriento por todas partes, no paso ningún tipo de preocupaciones ni peligros, vuelvo a la hora que me da la gana, me vuelvo por allí sola y soy feliz. La verdad es que encajo como un guante y sin saber por qué, así que no puedo contestarte. Ni idea. A ver, al leer tu última novela, tengo la sensación de conocer a Beppe, como si realmente sea una persona de carne y hueso. La describes también. Ana, ¿qué hay de él en ti? Bueno, me gustaría que hubiera más. ¿No? Beppe es mi alter ego positivo. Exacto, porque después está Ralph, evidentemente. Sí, necesitaba a Ralph, a cierto punto necesitaba a Ralph. Ya Beppe es tan buena persona, tan paciente, tan cabal, que mi parte intensa, pesada y loca necesitaba salir de alguna manera. Y por eso creé a su pareja, a Ralph Creighton, y de esa forma me desahogo por un doble lado, ¿no? Beppe tiene a lo mejor mi lado humanista, compasivo, más empático, cotilla, al fin y al cabo, a mí me gusta saberlo todo, en realidad no para juzgarlo, sino para sentirlo y pensarlo y compadecerme quizás si hace falta, y eso lo tiene también Beppe, es muy compasivo, muy piadoso. Y luego, pues Ralph es una cabra loca, es un plasta y un intenso, lo que ahora llamamos un intenso, pues un intenso de manual, y yo también. Sí, efectivamente. Efectivamente, Lo de la empatía, es que estaba pensando todavía en la empatía de Beppe. Hay un momento en la novela que dice, se sabe poner también en el lugar del otro, hay un momento que dice, podría haberse convertido Beppe en Azad Hosan, no sé si lo pronuncio bien. Sí, lo has dicho muy bien. Si hubiese nacido en un pueblo de la Anatolia, es decir, él realmente dice, bueno, yo que tengo lo que tengo, aunque no haya tenido una familia, que eso es lo que le falta de alguna manera, y que en esta novela también se nota cada vez más esta sensibilidad y parece que es el abuelo de Marta, que casi no puede nombrar su nombre porque se le encalla. Efectivamente tiene esta parte más así, sensible, ¿no? Y la vemos, yo creo que en esta novela cada vez más. Sí, claro, ya son novelas que transcurren, digamos, cronológicamente, ¿no? Van saltando de meses en meses, entonces la primera es la única que no está datada, pero bueno, la primera, un acto reflejo, es cuando él está a punto de jubilarse. Él tiene casi 60 años, aún no los ha cumplido, pero los va a cumplir en Navidad y transcurre más o menos en octubre, aunque no pone el día ni el año, cosa que sí sucede en las otras. Corazón tan negro es contemporánea al momento en el que yo la escribí, es decir, durante el primer confinamiento, el confinamiento extremo. La muerte en vacaciones salta ese verano, al verano de 2020. Así es de octubre del 2020, ya llevan un par de meses juntos, Ralph y Beppe. Aquel trueno es de mayo de 2021, aunque la empecé a escribir antes. Es una novela del futuro. Creo que estaba ella y ella se parecía. Sí. Que ahí yo voy metiendo todo lo que necesito canalizar, ¿no? Pues esa novela la escribí durante esa recaída del COVID tremenda, en la que parecía que todo iba a volver a empezar, que hubo justo en Navidad, ¿no? En diciembre, Navidad, enero, en el cambio de 2021 a 2022, hubo una recaída. Hemos intentado borrarla de nuestra mente, pero la hubo, y parecía casi que íbamos a empezar desde el minuto cero. Y a mí aquello me llenó de angustia. Otra vez las mascarillas, no, Dios. Y dije, necesito vacunarme, porque ya habían vacunado a los mayores, a los jóvenes, a no sé quién, a no sé cuántos. Yo no caía nunca en el grupo adecuado. Y entonces la novela empieza precisamente aquel trueno con la vacunación de Ralph, que es de mi edad. Digo, por lo menos que lo vacunen a él y que se vaya él de viaje, porras, que es lo que quiero hacer yo. Y bueno, van transcurriendo, también transcurre la historia personal de ellos dos. Y sí, ya tiene una edad, esa edad no va hacia atrás, claro, como la de nadie, y a medida que se acerca a la vejez clara, pura y dura, pues él es cada vez más compasivo, cada vez más sufridor para con los demás, cada vez ha visto más muertes, policía, al fin y al cabo, ¿no? Y tiene ese lazo muy sensible hacia su falsa familia, que para él es tan auténtica como la cualquiera. Sí, y hacia los niños en particular. Exacto. Vives muy vinculada a la música y evidentemente esta aparece en tu obra también. Ralph es, como has dicho, bueno, el malote, podríamos decir, un poco macarra, está tatuado. Muy tatuado. Pero sin embargo toca un instrumento,
Dice de él, incluso Beppe, en un momento dado, dice cómo podía ser tan bruto y al mismo tiempo tocar con la viola con tanta precisión. Sí. ¿Cómo y cuándo te acercaste a la música turca? O también en Yo. Sí, tú. Pues también en el confinamiento. Sí, a la música, bueno, mucho antes, la música está desde siempre, ¿no? Pero a la música türkü en concreto, que no es música turca en general, sino que es la música turca tradicional. Se llama halk müzik o türkü y es la música turca tradicional, ¿no? Pues fue en el confinamiento también, porque tenía tales ganas de evadirme, tales ganas de salir de allí, tales ganas de viajar y de conocer algo nuevo y algo que me atrayera y algo que, como todo lo que estamos viendo, que está todo inspirado en el libro, Galaxia se lo ha currado muchísimo, todo tiene que ver con el libro, que fueran cosas evocadoras, cosas que de alguna manera te llevaran a otro lugar, ¿no? Que fueran, pues eso, que te abrieran una puerta, una ventana o lo que fuera, una vía de escape. Eso necesitaba yo. Y esa música me llenó mucho. Digo, mira, puedo entenderla, puedo cantarla, me va genial por tesitura, me cuadra muy bien. Y bueno, y me adentré y ahora pues sé un montón de canciones. Y entonces si te dijesen, venga, vamos a hacer una película. ¿Una película? Una película. ¿Cuál sería la banda sonora de La Sangre Siempre? De La Sangre Siempre en concreto, pues todas las piezas turcas que salen, todas las novelas prácticamente, sobre todo desde La Muerte en Vacaciones, tienen piezas de esta corriente, türkü que digo, ¿no? Y luego también tienen piezas de la tradición anglosajona, ¿eh? También hay mucho Parcel, mucho himno, alguna cosilla de las que toca Ralph, porque con la viola pues toca Ritzel y no recuerdo bien más, pero en fin, sí, hay un equilibrio ahí entre música anglosajona culta y música türkü turca. Y nada más. De España no hay nada, que nadie se moleste en preguntar, no hay nada de España. Quería evasión. Pura evasión, ¿eh? Escapar, necesitabas viajar. Sí. Vale, estamos ante una novela policíaca, por supuesto habrá un crimen, pero este parece no ser lo más importante, sino que la muerte será el pretexto para tratar de manera, yo casi diría, magistral y con delicadeza algunos temas como pueden ser la crítica social, la defensa del más débil y con ello la sensibilidad y humanidad, que hemos hablado ya de Beppe, que florece en esta obra al máximo. Llega a decir en un momento dado, el abandono y la desidia no están incluidos en el Código Penal. Y deberían. Y deberían, ¿eh? Esto dice el excomisario. Y también la muerte, de alguna manera, dice, se crea vida. Es decir, hay una muerte, ¿no? Pero lo que se vive alrededor quizá es lo más importante, ¿no? En esta novela. Sí. Eso, ¿nos puedes contar algo de todo ello? Sí, todas tienen su muertecito, ¿no? Su crimen. Pero... Es que yo no quiero adelantarnos a este punto. Es decir, este crimen es un pretexto, lo que decimos. A partir de ahí conoceremos más, ¿no? La historia de... Es que te digo que son falsas novelas policíacas. Cada una tiene su crimen y en alguna incluso muere más de una persona. En un acto reflejo solo muere uno. En Corazón tan negro no, mueren 3 o 4. En La muerte en vacaciones una. En Así es 5 al final, en el atentado. En Aquel trueno 4 sujetos de los cuales solo uno es una mujer, los otros son gatos. Y en La sangre siempre parece que ni hay cadáver al principio, porque es alguien que acaba falleciendo a mediados de la novela, creo que en la página 100 y tiene 275, así que, bueno, el muerto siempre es un pretexto, porque me repatea, lo he dicho muchas veces, pues no me canso de decirlo, la novela policíaca actual, lo que se entiende ahora por novela policíaca actual, que siempre cumple un patrón, ¿no? Que es matar salvajemente a una joven doncella guapísima, siempre son chicas, siempre son monas, siempre son jóvenes, siempre parecen muy buenas, luego resulta que tienen como una especie de doble vida y acaba siendo como si se lo merecieran las criaturas. O sea, tiene un lado entre machista, retrógrado y asqueroso que me pone muy nerviosa y entonces se la cargan, pero no de una manera más o menos compasiva, sin demasiado sufrimiento, sin demasiada sangre, como en mis novelas, que no hay apenas sangre, nadie sufre, no hay tortura, ni una sola tiene una tortura. Y sin embargo, en las actuales, ¿no? Modelo Carmen Mola, voy a meterme con alguien ya, total. Pues eso, se descuartizan a no
sé quién, lo abren en canal, lo cortan a cachitos, los tienen allí durante 3 años metidos en no sé dónde. Ese tipo de novela me parece que juega con el morbo fácil de la gente, ¿no? Igual que los programas del corazón, pues también explotan una parte de nosotros mismos, que está, pero no habría que darle demasiada cancha. Y esas novelas, pues eso, me repugnan. Puedo leerme una, porque son entretenidas. Pero luego digo, qué asco, ¿por qué lo he hecho? No, y yo no quería eso. A mí me interesa la parte de personajes, de ambiente y toda la parte ideológica, que tenga muchas capas. No que sea una especie de amoresta que te la pones ahí de viso, ¿quién será el asesino? ¿Quién será el asesino? Y luego ya una vez que sabes el asesino, a la porra, y al mes ni te acuerdas de ella. Porque de esas no se acuerda nadie, no hay trasfondo, no hay nada más. Solo hay explotación del morbo y ya está. Pues aprovechando lo que acabas de decir, hay una frase que también me llamó la atención que dice, en un momento dado de la novela, dice: el mundo puede ser horripilante para las mujeres, rojo como una granada, aquí la tenemos, o la pulpa de una naranja sanguina. ¿Vale? No había, pero hay naranjas normales. Tenemos naranjas normalitas. Y mandarinas. Y mandarinas, que Eso también es. aparecen. Y limones, Carla Limón, también hay limones. ¿Puedes hablarnos un poquito de los personajes femeninos que aparecen en la novela? De la teniente Osman, de Rona, de Jenkins. Sí, a veces en las presentaciones la gente me echa en cara cosas. Luego, bueno, si las justifico y me acaban dando la razón, ¿no? Se lo faltaría. Pero bueno, alguna vez me han dicho, ¿por qué no escribes en catalán? Y le digo, por tal y por cual. Y otras veces me dicen, ¿y por qué no escribes? ¿Por qué tu personaje no es una mujer? Digo, pues porque yo ya soy una mujer. Si fuera un hombre escribiría de una mujer, pero como soy una mujer y me aburro de serlo, pues la literatura me da la opción de vivir otras vidas. Entonces a mí no me da la gana, a mí personalmente, respeto a quien lo haga, a mí no me interesa la novela autobiográfica. No quiero escribir sobre una mujer de mi misma edad, con mi mismo trabajo, que vive en Menorca, que no sé. No, eso ya lo tengo yo en la vida diaria. ¿Qué sentido tiene cerrar la puerta del despacho y ponerme a escribir sobre lo mismo que acabo de dejar fuera? Para mí, no tiene ningún sentido. Entonces me voy a lo contrario. Y los personajes femeninos, pues es verdad, nunca son demasiado importantes porque ya soy yo bastante femenina en la vida real. Pero sí que son jugosos. Son secundarios, pero jugosos. Exacto. Sí. Y en esta concreta, ¿quiénes salen? Bueno, la pobre víctima, claro. Sí. No contaremos demasiado de ella porque entonces si no chafo cosas. Y luego hay un personaje que viene de aquel trueno del anterior, que es la teniente Osman, que esa me da mucho juego y ya os puedo prometer que será el principio de Caravaggio 7, cuando exista un Caravaggio 7. Pero sí, me gusta mucho la teniente Osman. Muy bien. Y Erika. Sí. Otro aspecto importantísimo que quiero destacar de tu obra es el amor. Y en esta novela ya vemos ese amor que se tiene en uno al otro, ¿no? El amor es raro, la vida más, aparece en diversas ocasiones en tu novela. Antes de conocer a Croydon, la vida había sido un ensayo general, dice en un momento dado Beppe. El otro, Ralph, dice: te quiero vivo y sano y a mi lado, te quiero en general. Cuando se abrazan se encuentran inmunes a todo, a salvo de todo. Los caminos del amor son inescrutables, con todas estas frases. ¿Qué puedes decirnos de este amor entre ellos dos? Pues bueno, en la primera apenas había amor entre los personajes secundarios, entre los que protagonizaban el crimen. En Corazón tan negro había amor filial por McCormick y su familia, y en La muerte en vacaciones, entre Corazón tan negro y La muerte en vacaciones, sufrí el asalto de unas hordas bárbaras de lectoras, eran todas lectoras, que me decían, tanto en persona como en Instagram: ¿cómo puede ser tan mala a este pobre hombre con lo majo que es? Dejarle sin mujer, vale, la mujer es una pedorra, insoportable, odiosa, que no vuelva, pero búscale una novia o algo, ¿no? Todos me decían lo mismo, pobrecito. Digo, vais a enterar, ahora le voy a buscar una novia, ¿eh? Pues no, es un novio, pero ¿y qué? No pasa nada. Y desde entonces, desde La muerte en vacaciones, el amor tiene mucho peso. De hecho, aquel trueno tiene subtítulos, la única que tiene subtítulo, que es novela de amor, humor y muerte. Porque muerte, claro, es novela policíaca, pues no puede faltar.
Pero amor, desde la muerte en vacaciones hay mucho, así que cada vez más, y humor hay en todas, porque esa parte también me interesa mucho, compensar tanta muerte, tanta crueldad de la vida, no de la novela en sí, sino de la vida en general. La vida es cruel, ¿qué vamos a hacer? A veces nos trata muy mal, hay épocas pésimas, la vida ahora mismo lo es. Y el humor, aunque no te quite nada de todo lo malo que te está sucediendo, te ayuda a soportarlo, lo llevas mucho mejor. Y me parece un contrapunto muy interesante, ¿no? Mira, mezclando la música es un contrapunto. Seguimos, el arte también está muy presente en la obra, la arquitectura, los colores. Por ejemplo, me encanta la vidriera esa, ¿no? A través de la cual ven la vida mejor, podemos decir. Cuando buscaba local para Carmen y cuando buscaba local para hacer la presentación pensé en varias opciones y la verdad es que este fue casi primero. ¿Por qué? Por la vidriera. Claro. Aparte de lo bien que me tratáis siempre, la vidriera. Es que la asocié enseguida. Claro. ¿Dónde lo podría presentar? Una vidriera, pues ¿dónde la vidriera? Y una escalera la necesitábamos. Una escalera curva, además, como la que se ve en la vela. Exacto. Sí. Vale, dice, a Caravaggio el tono dorado le recuerda a las cúpulas de Estambul, cuando mira a través de ella. A Ralph dice, le bastaría mirar a través del gallo de la vidriera para ver la vida bañada en oro viejo. ¿Te has inspirado en una vidriera en concreto? Pensé en una vidriera modernista porque un buen día, yo no sé si lo soñé, pero un buen día se me ocurrió, digo, claro, en un cristal normal como ese, yo veo lo mismo que Benati que está al lado, ¿no? Aunque yo esté ahora mismo muy alta y ella esté encima sentada, ¿no? Pero bueno, las dos lo vemos del color que es. Sin embargo, con una vidriera no. Según la altura de cada uno, ves rosa, la vida de color de rosa, o ves azul, la vida melancólica, o ves dorado, la vida brillante, o lo que sea. Y Ralph tiene una vidriera en su casa. Y entonces, pues, dice, es todo muy metafórico, ¿no? Dice, yo veo a través, creo que es el cuerpo del gallo, ¿no? Y Ralph, el pobre, pues ve a través de no sé qué otra cosa que es de Claro, es que es eso, la vida depende siempre de los ojos con que la mires, ¿no? Sí, y la perspectiva, exacto. En otro momento Pepe dirá, solo hay que cambiar de perspectiva y reexaminarlo todo a través de las ocas rojizas y no del cuerpo dorado del gallo. Claro, porque de repente la sangre tiene mucha importancia y tiene que revalorar, recalibrar todo lo que han estado investigando a través de esa pista. Principalmente un olor. Por eso, gracias aparte de todo lo visual que es fantástico, nos ha llenado aquí el local de olorcitos. Habéis percibido que hay muchos olores aquí presentes y aunque no estéis bebiendo nada, que podéis coger, tenemos ahí también dos licores que también se caracterizan precisamente por el olor que tienen. El anís tiene un olor delicioso, yo me lo echaría de colonia, es maravilloso el anís. Y luego, en lugar de licor de mandarina, al final ha sido licor 43. Pero bueno, que tiene unos olores también que recuerdan mucho a Más que el licor 43. Pero bueno, el olor tiene mucha importancia. En cada una hay un sentido un poco protagonista. Y en la sangre siempre el olor, cuando la leáis, los que vayáis a leerla, cada vez que salga un olor de algo, sí, ¡pum!, poned el pilotito, ¿no? Ahí tiene que saltar una alarma, porque siempre son importantes. No son, bueno, puro, ¿no?, decoración, así, ¿no?, un detalle al desaire. No, son importantes aquí. Exacto, las escaleras de Comondo, el magnolio. Los colores, rojo, blanco, también la nieve será importante. Quiero destacar el lirismo de esta frase, de este texto. Dice, en Cars nieva todo el invierno. Hay nieve, mucha nieve. Todo el invierno cubría los campos, mataba las reses, derrumbaba los tejados. Todo era blanco a nuestro alrededor, siempre. La protagonista, podéis decir su nombre, se llama Berfin, no sé cómo, si lo pronuncio bien, Berfin, y precisamente es nieve, no en turco, sino en kurdo. En kurdo. Es flor de nieve, es flor de nieve. Flor de nieve. Exacto. Otro momento también, si me permitís, de la novela que me gusta mucho es, además es que lo recoges, es aquel momento que desde ahí arriba Pepe como que tiene la vida suya toda alrededor. Dice, desde su cima se divisaba toda la bahía, del pintoresco y desastrado puerto pesquero al coqueto balneario Art Nouveau, pasando por el playón donde había encallado la barca de Teresa, y frente a la noria en que Ralph se había inclinado sobre él para avisarlo por primera vez.
la víspera del entierro de esta. La mayor parte de su historia reciente se resumía en aquel paisaje recortado, borrascoso y tendiente a la nieve. Vale, seguimos, dice, a ver, para evadirte, que hemos hablado de la evasión, para evadirte, escapar en algún momento de la vida, recurres a la escritura. Y a la lectura. Y a la lectura. Ahora vamos a, tú, a ver, ¿crees en el art burlar? ¿En la? El art burlar. ¿O piensas, por el contrario, que la literatura debe ponerse al servicio del pueblo y hacerla reír cuando hay que reír y llorar cuando hay que llorar? Yo creo que hay espacio para todos. Una cosa es lo que a mí me gusta escribir o lo que a mí me gusta leer, que es aún más amplio, y la otra es que yo intenté pontificar y imponer lo mío. No, que cada uno escriba lo que le dé la gana y en diferentes momentos de la vida también lees cosas distintas, ¿no? Yo no leía lo mismo de adolescente que leo ahora, no leo lo mismo si estoy contenta que si estoy de mal humor, en fin, entonces todo es necesario. Personalmente dudo que alguna vez escriba algo panfletario o algo que, en lo que exprese demasiado a las claras mis ideas políticas o algo así. Pero bueno, pues si está y otros quieren leerlo y yo en un momento dado también, ¿por qué no? Claro que sí. Me has contado en alguna ocasión que algunas editoriales habían rechazado publicar tus obras por ser incluso demasiado cultas. Sí, pero tú no te rindes, autopublicas tus libros con todo el trabajo que esto conlleva. Incluso... Esto quiere decir que los escribo, los corrijo, los maqueto, los diseño junto con una amiga, que ella es la que domina el programa, pero bueno, le voy diciendo cómo lo quiere, de qué color y todo eso. Marta, que es un encanto y me aguanta lo inaguantable, porque soy una hija de una perfeccionista y una puñetera. Y bueno, y que luego toda la parte de manager, de publicista, me la tengo que comer con patatas yo. Y eso es muy pesado. Por un lado me gusta, tiene un punto divertido, pero por el otro tener que hacerlo todo siempre tú, pues te roba tiempo para escribir, para empezar. Así que sí, es dicho. Josep Pla dijo incluso, la escritura es un vicio sanguinario. ¿Es un vicio para ti la escritura? Bastante vicio. El arte en general es un vicio, pero es un vicio del que no quiero ni puedo prescindir, porque realmente es lo que más feliz me hace. Esa evasión, no sé, a lo mejor estoy tocada de la cabeza y habría que ingresarme en algún sitio. Pero realmente los momentos en los que soy más feliz, dejando aparte algún momento de felicidad personal que no hay por qué compartir aquí, ¿no? Que sea algo relativo a la familia y tal, pues eso también, ¿no? Pero aparte de esos, los momentos de mayor felicidad y mayor diversión son momentos que me vienen dados por el arte. O por la música, cuando actuamos, con Gaudium Música, con Lorca Me Tienes, ahí lo que le señala él, que es mi otra mitad o mi otra séptima parte de todos estos asuntos. O bueno, cuando escribo, o cuando hago algo relacionado con el teatro, cualquier colaboración que me pidan, todo lo que sea expresarme. Entonces, bueno, pues eso, a lo mejor no soy de todo normal, pero yo necesito expresarme. Y si tengo 7 bolos en un mes como el mes que viene, pues yo soy feliz, estás loca. Estás añadiendo a tu vida personal y a tu trabajo supuestamente serio y de verdad. Pero da igual, claro. Me encanta. Sí. Ana, ¿tienes pensado el inicio de tu próxima novela? Sí. ¿Dónde empieza? ¿No se puedes decir? Es que yo ya tengo algunas. Terminaré, necesito ya el 7. Ya. Ah, sí, esa es otra. Las mujeres son más expresivas. Los hombres, hay gente a la que dice, a mí solo me leen mujeres, pues a mí no. A mí me leen más o menos, yo creo que equilibrado. Lo que pasa es que las mujeres son más expresivas y son las que te mandan, te fríen mensajes por Instagram o te ven por la calle. A mí me ha llegado a parar, o sea, un coche de la policía se me paró así por delante y digo, ¿qué ha pasado ahora? Y me saca por la cabeza, saca por la ventana la cabeza una, aquí se llamaba aquella, y dice, no me vuelvas a hacer esto, el cuento de esta semana lo terminas el jueves que viene. Porque escribía en Menorca y había dejado algo a medio cerrar y ella no podía vivir esa semana sin saber qué demonios pasaba con Amalia, con la protagonista. Bueno, pues, ¿dónde empiezo? A ver, donde quieras. Empieza en Estambul. Porque algo me tengo que inventar yo para volver. Ya te imagino. Así que la siguiente en Estambul. Y empezará en un restaurante que conozco, en una especie de taberna, que es la Asmal Javet. Y en ese lugar, pues se encontrarán cenando Beppe, Ralph Craven, claro, su pareja,
la teniente Osman y el forense, que también se llama Osman, aunque en principio no tienen ninguna relación. Iban a estar allí en esta taberna típica en la que yo he estado y era la única occidental ahí dentro, junto con mi amiga. Los demás eran todos turquísimos, muy graciosa, muy divertida. Aparte de comerse genial, es que era auténtica. La gente se levantaba a fumar y te dejaba el bolso ahí, ¡pam!, en tus mismísimas narices, porque era como de casa, ¿no? Aquello era Turquía pura, se iban ahí a la terraza a fumar interminablemente y lo volvían hasta que les daba la gana. Y la música era toda türkü y toda la ambientación, que era así un poco sofocante para otras personas, a mí me encanta, ¿no? Horror vacui total. Venga cuadros, que eran sobre todo pósters de películas de los años 80 y tal, todas muy típicas, muy tradicionales, muy así, de la Turquía profunda. Y van a cenar allí. Esto es solo el principio. Eso es solo el principio. Muy bien, yo creo que hemos hablado un poquito, ¿no?, de la sangre siempre. No sé si el público también quiere preguntarte. Por ahí hay una pregunta. ¿Algo? Mira, ¿qué pregunta? No, No, venga, que hay que participar, ¿eh? Algo, sí. Yo es que me la estoy leyendo, o sea, no me chaféis mucho, porfa. No, ya veis que no estamos chafando No, demasiado. Hemos intentado, ¿verdad?, mantenernos en una especie de gancho, ¿no?, de anzuelo, pero sin contar demasiado. ¿No quieres preguntar nada? Venga, animamos, que todas las presentaciones entre Yo te quiero preguntar, en la novela sacas Menorca, la nombras a Menorca. Solo Menorca. Los padres de Roma que le dan a Menorca. Menorca. Bueno, esta se lo sabe todo de mucho. ¿Te has planteado en un futuro que vengan aquí ellos dos? Si yo me voy a vivir a Estambul, 17 años, como los que llevan Menorca, a lo mejor lo echaré de menos y diré, venga, voy a llevarles ahora a Menorca si tengo excusa para ir en verano. Pero de momento, mientras yo siga en Menorca, no creo. ¿Y las nombras por qué? Porque un tema que aún no hemos comentado es ¿cómo lo diríamos?, el extrañamiento, ¿no? Hay gente de Menorca, por decir algo, que ha nacido en Menorca, se ha criado en Menorca, ha estudiado en Menorca, o poco menos, o si se ha ido a estudiar fuera, vivía con menorquines, salía con menorquines, pasaba la vida con menorquines, ha vuelto después a casar con menorquines, bueno, Menorca como cualquier sitio. Y luego hay gente, pues crossover, gente que tiene un pie en cada sitio, como me ha pasado a mí, no porque lo haya elegido, sino por circunstancias de la vida, o sea, el trabajo de mi padre, eso no es ni es culpa mía ni es mérito mío, simplemente lo es y ya está. Y Beppe es así. Beppe es inglés, pero tiene un apellido italiano. Y luego, pues bueno, todo lo que le ocurre tiene mucha relación con Turquía. Y entonces, esto venía a cuento de que están hablando precisamente, Beppe se ha reconvertido una vez jubilado, como quería seguir en contacto con la policía de alguna manera más ligera, pues él está en la oficina esta en la que hacen los pasaportes y los documentos de identidad y los permisos de no sé qué y no sé cuánto, bueno, ya está allí en inmigración. Y entonces dice, pero ¿cómo puede ser, Dios mío, que se tira de los pelos? ¿Cómo puede ser que en inmigración solo yo sepa un poquito de idiomas? La jefa sabe francés y a patadas, tiene francés de colegio de monjas de la Cachiporra y ya, no sabe otra cosa, ¿no? Y el tercero en discordia es el que es alguien de paso, que sube y baja de cualquier departamento, que está desocupado en ese momento, y es usar inglés. Y entonces los padres de Ronda se han ido jubilados a Menorca, como podría haber ido, no sé, a Benidorm o al sur de Italia o yo qué sé qué. Y lo curioso es que llevan ya años en Menorca y han aprendido castellano o catalán, ni uno ni otro, nada de nada. Y le dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo se apañan entonces? Y dice, pues sin ningún problema, viven en un lugar en el que todos son ingleses, yo me imaginé son vitamina. Yo cada porté, yo leía pensé cada porté. Van a un pub de allí, yo me imaginé, yo ya veía el Nelson, que no sé si existe todavía, pero yo veía el Nelson. Compran en un supermercado que era de San Clemente que hay a la derecha y cualquier problema que tengan, porque no se enteran de nada, claro, pues recurren a una asociación de expatriados que de hecho existe, que es la IS no sé qué más, y estos tienen traductores, bueno, yo lo explico ahí, tienen traductores, tienen burócratas de todo tipo y cualquier problema que tengan ellos, esta gente se lo gestiona. Así que bueno, se puede vivir en Menorca sin saber ni pijo de castellano ni de catalán, ni falta que hacer, ¿verdad? Pues esto Beppe no lo acaba de entender. Y una de las cosas que más me gusta de Ralph es que Ralph, a pesar de ser tan inglés y saber solo inglés, el tío encaja en todas partes. No sabe nada de turco, pues se van a Turquía en aquel trueno y al final Beppe, que sí, el pobre estudia turco, ¿no? Como yo ahí, bueno, como buenamente puede y algo sabe,
pues a veces él no se entera, y sin embargo Ralph sí se entera, porque tiene la mente tan abierta y es tan talentoso a su manera. Es que se ha emocionado, ¿eh? Sí. Es que Croydon tú dinos como spoiler, es guapísimo. Y además recurre a la música a veces, ¿no? Cuando hay un momento en La sangre siempre que yo sola me reía conmigo misma, digo, no sé si alguien lo va a pillar y si alguien va a hacer gracia, pero a mí me hace gracia. Hay un personaje muy importante que es kurdo, el que decía antes Gracia, Azad Ozan, que esto significa cantor de la libertad, juglar de la libertad. Es que el nombre es todo lo contrario. Sí, no sabía eso. Es todo lo contrario, es un pobre vagabundo que menos libre no puede ser. Exacto. Bueno, pues ese personaje es kurdo y es tan ignorante que no sabe casi ni turco, que sería la lengua estándar de todo el país, la que sabe todo el mundo, ¿no? La coña. Y entonces, bueno, tienen que interrogarle y tienen un gran problema. ¿Cómo interrogan a ese hombre que solo sabe kurdo, turco a patadas y de inglés, a pesar de que lleva años allí, pues no ha aprendido nada tampoco, ¿no? Y entonces llaman, Croydon aprovecha para llamar a Caravaggio, venga, tú que sabes un poco de turco, ven, y él dice, no, yo estoy en inmigración aquí, buenecito, con mis inmigrantes, haciendo mis papelitos, acabo a las 3 y me voy a casa. Él, no, no, sube, hay que interrogarle, te necesitamos. Y él, entonces va. Y lo que pasa es que el turco de Bep es precario y el turco de Satozan también es precario, y casi que a veces ni se entiende. Y llega un momento en el que Bep dice, quiero decir padre y no me acuerdo de la palabra, qué rabia, qué rabia, qué rabia. Y va Ralph y dice, sí, Babajen, y dice, ¿cómo lo sabes? Y dice, bueno, es Baba, no Babajen, pero no sería padre mundo. Y dice, por la canción, Istemen, Babajen, Istemen, ¿con quién me casaré, papá? Y entonces aquel, el testigo que está ahí siendo interrogado de esta manera surrealista, dice, sí, soy el padre. Y dice Caravaggio, me cachis en la mar, yo aquí vengo a estudiar de manera académica y el que se lleva el gato al agua es este petardo que es un ignorante que no sabe nada, pero bueno. Ni máquinas productoras, ni eso. nada. Ralph, que es el mejor. Sí. ¿Más preguntas? Venga, animaos. Aunque alguno no lo haya ni leído, ni empezado, ni nada, pero da igual, algo que os suscite curiosidad, algún cotilleo del tipo que sea. Marta tiene una y no sabe leer. Esa mirada de Marta, ¿tienes una, Marta? Seguro que no. Seguro. Bueno. ¿Alguien más? A ver, Tengo una Marta. pregunta para ti. Dime. No he leído ninguno de tus libros, pero sí es cierto que parece que para inspirarte necesitas viajar. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué opinas de una imaginación apasionada puede suplir la falta de elementos de observación? María del Monte, Peregrinos de la Belleza. Ajá. Pues me gusta. Si tienes suficiente imaginación puedes anticiparte a las cosas. Y la imaginación a veces no es tal, sino que la imaginación es dotes de observación y de relación-comparación. Es decir, a veces lo que tú crees que has imaginado sale de lo que tú has estado viendo y en tu mente de forma inconsciente eso construye algo, ¿no? Y sí, necesito viajar y a veces, incluso esto también le hacía mucha gracia a ella, ha ido al revés de lo lógico. Es decir, ¿cuál era? Aquel trueno la empecé, ya digo, deseando excavarme harta de la vida ya, porque me veía venir que tendríamos segunda recaída del COVID y nos iban a encerrar a todos y demás, y me moría por vacunarme. Yo creo que fui la primera de la cola, el primer día, bueno, no sé, no me colé porque no me parece bien, pero lo que era en mi franja, vamos, digo, como si me la tengo que pinchar yo, me da igual. Sí. Y sin embargo, la escribí ambientada en Estambul. Yo en ese momento había estado en Estambul hacía 8 años y en ese momento sí que fui de guiri total. Y entonces, ¿cómo la escribiste, muchacha? Bueno, pues con un mapa, con el Google Docs, el Google Maps, y sobre todo con el hombrecito ese naranja que haces así y lo sueltas en un sitio. Pues yo entre lo que recordaba, entre lo que busqué en el mapa y el bicho aquel que lo llevaba allí y decía, a ver cuánto tarda en llegar a tal sitio, pues no sé, serán 20 minutos. Pero me lo imaginaba yo todo, esta imaginación que decíamos, todo me lo imaginaba. Luego fui en verano, que tenía que ir en verano, obligada a comprobar las cosas que yo misma me había inventado. Oye, todo cuadraba. Todo cuadraba. Incluso hubo fenómenos extraños. Porque iba yo un día que estaba de muy mala leche por cosas personales, por Istiklal, que es la avenida comercial, así, bueno, más europea. Y ahora allí, qué mala hostia, pero vamos, mucho. Y de repente digo, pues ahora porque me da la gana, giro a la derecha. Y había unos árboles allá al final. Y era la embajada, el consulado inglés, que yo había imaginado en la novela. Estaba, bueno, yo ya sabía dónde estaba, pero en ese momento no lo estaba buscando. Iba por Istiklal y en un momento dado hay que torcer a la derecha y luego un poquito a la izquierda.
Pues yo no calculé a qué altura de Istiklal, que es inmensa, tenía que dar la vuelta a la derecha porque yo no iba al consulado. Pero mi propia imaginación en algún momento me llevó por allí y me encontré con el consulado inglés, que además era tal cual lo había imaginado, tal cual lo había escrito, apenas tuve que cambiar nada. Y de ahí seguí bajando a lo tonto sin buscar nada, porque una de las cosas que hago cuando voy de turista a algún sitio es intentar no parecer turista. Y los mapas me los aprendo de memoria antes de salir. Y luego pululo por ahí como buenamente puedo, pero jamás compruebo nada, nunca. Y de ahí bajé y me encontré con el Pere Palace también a voleo, que fue cuando vi el apartamento de Atatürk y todo eso. Así que bueno, la imaginación a veces es más sabia que lo que tú puedas investigar de forma consciente y currada echando con los codos, ¿sabes? Sí, que puedes explicarnos, ya que dices en el Pere Palace, Sí. puedes explicarnos la anécdota que te pasó en el Pere Palace. Pues sabes que, bueno, ahora te cuento el remate. Sí, supongo que se requiere, esto le hizo mucha gracia el otro día. ¿No? Sí. El Pere Palace es un hotel. Es el hotel en el que dormía Agatha Christie cuando iba a Estambul. Y de hecho conserva la habitación que solía utilizar ella, que es la 411, y la alquilan. Y entonces yo esa vez que iba de mala leche por ahí, encontré primero el consulado, ya me puse un poco más de buen humor, y luego el Pere Palace y casi me puse ya de buen humor, incluso rozaba el buen humor, y me metí, porque tengo mucho morro y me metí. Digo, ya voy a rematar, ya he perdido el río. Me metí, puse cara de cliente y entré, porque es un hotel de lujo, bueno. Y me vino a coger una señorita que era las relaciones públicas del hotel. Me decía, ¿usted qué quería? Y digo, pues yo soy una escritora española. ¡Oh, qué bien, por favor, qué maravilla! ¿Cómo se llama? Ana Gomina. ¡Ay, qué vergüenza! No he leído ninguno de sus libros, como si yo fuera la más famosa del mundo. No he leído ninguno de esos libros y tal, y bueno, ¿y qué puedo hacer por usted y tal? Digo, pues me gustaría ver la habitación de Agatha Christie. Es que la tenemos alquilada, pero bueno, si quiere el sábado, no sé qué hora. Digo, el sábado me voy. No puede ser antes, ¿no? No, porque la tenemos alquilada todo el rato y además este hombre pues tiene unos horarios que no entiendo muy bien qué hace, entonces no nos podemos ni colar. Ay, qué mal me sabe, tal. Digo, bueno, si me quieres enseñar el apartamento de Atatürk, yo también muy contenta, ¿eh? Y entonces me llevó al apartamento de Atatürk. Atatürk es el padre de los turcos, el fundador de la República Turca, una especie de figura, bueno, casi un dios para los turcos, ¿no? Famosísimo, importantísimo, gobernó durante un montón de años. Le siguen queriendo como el minuto uno. Hay fotos de él por todas partes, le adoran. Y tenía un apartamento ahí en el Pere Palace, en el primer piso, es el 101. Y dice, está cerrado. Era todavía a la salida del COVID, ¿no? Era el primer verano después del COVID. Está cerrado, solo lo enseñamos a magnatarios extranjeros y grandes próceres de la patria, estas cosas. O sea, cuando va el presidente del gobierno no sé dónde, pues a lo mejor van y lo abren y se lo enseñan a ese, pero no lo enseñaban al público. Digo, si quieres tener serios. Y me llevó al apartamento de Atatürk y estuvimos 1 hora y media porque me iba contando, eran 2 habitaciones y un baño bastante grande, pero bueno, 2 habitaciones y un baño. Y me contaba que si la alfombra, esto, lo otro, lo demás allá, no sé qué tal cual, esta mesa, taca, los periódicos, este tal, cual, no sé qué, de cada cosa me contaba todo con enorme detalle, me dejó hacer fotos a tutiplén y de hecho lo utilicé en aquel, la reunión esta del Congreso de la Sociedad de Imágata transcurre en esa habitación, ¿no? En el apartamento de Atatürk. Y ahora, la semana pasada, lo han abierto al público en general. Han puesto unos muñecos horrorosos y han protegido todo lo que yo vi libremente, porque como no entraba casi nadie, pues tenían los libros de Atatürk todo suelto ahí, ¿no? Me lo podía haber robado, pero es que no entraba casi nadie. Se suponía que éramos todos de fiar, los magnatarios y pues ahora está todo lleno de vitrinas de plásticos horribles y unos muñecos de cera que son Atatürk y su camarero, no sé qué. Que tú lo has visto. Pero he visto auténtico. Sí, lo mejor. Bueno, yo creo que antes de concluir, nos podrías cantar. Este suele ser el remate. Ya acabamos. Es que si alguien quiere preguntar algo más, pero... ¿Alguien quiere preguntar algo más? Os canto ya, que os vais tranquilos y contentos. ¿Sí? Vale, pues voy a hacer la típica canción que hago siempre, porque me da como suerte. Es muy bonita, es una canción de amor, sencillita, muy turco. Y bueno, salvo los que graban, los demás agradecería que cerraran los ojos e intentaran dejarse llevar por esos olorcitos y una especie de gracia por aquí, por todo lo que les ha llenado la vista hasta ahora durante la presentación. Y bueno, mi voz, que haré lo que pueda, pero bueno, en fin, porque si a capela no es lo suyo, esto debería tener un background más, hacerse por
a Estambul y va y me vuelve con un laúd en lugar de un balamaco, casi me lo cargo, en fin. Bueno, pues cerramos los ojos, los que no graben, y a ver si viajáis a Estambul conmigo. Si alguno quiere la novela, todavía me queda alguna del segundo cargamento importé, porque lo normal no es que tenga yo en mi casa, que están ahí, los miembros de la asociación os pueden atender en ese sentido. Y sobre todo, bueno, mil gracias por haber venido, ha sido divertido, agradable, no sé ni qué ha durado, porque me he pasado tan bien, pero se me ha pasado volando. Y nada, habrá que desmontar todo esto. Muchas gracias. Gracias. Això qui era de mi? Yo intento aprender, lo he estado viendo. Ahora he aprendido que la I es sin punto, con punto. Molt bé. Bueno, pues ya está. Ningú s'ha atrevit a mencionar, Ningú, quasi no em begut, i la seva que ha arribat ja... Tu no, eh?